Cirugira, Fernando Chupay, la mesa quietita. Puro brother. ¿Sí creen? Microbacterias. ¿Qué son las microbacterias? Son ¿Bacterias qué? Consimilitudes a los hongos. Consimilitudes a los hongos. Más o menos. Por su morfología pueden ser parecidos a los hongos. ¿Está grabando? Pero no necesariamente es. ¿Cuáles son las principales especies de micobacterias? ¿Cómo? Los grandes. Muy bien. Mycobacterium tuberculosis. Leprae. Boe. Avium. Entonces, en la clasificación de las micobacterias, prácticamente se habla de tres. Uno, lo que es la Mycobacterium tuberculosis. Dos, lo que es la Mycobacterium leprae. Y tres, los otros tipos de Mycobacterium. Por ejemplo, la Avium y demás. Entonces, ¿cuál es la característica de estos? Contienen, al ser micobacterias, son de manera cilíndrica. Pero, ¿qué otra característica tienen? Que son ácido-alcohol resistentes. Por ende, ¿qué significa eso? Espera. Que no mueren, no. Sí, que no tienen resistencia tanto a los. No, nunca. Las bacterias no mueren. ¿Cuándo vieron que una bacteria muere? Si bien el nombre ácido alcohol resistente parece que lo van a matar, pero no. Es para provocar una tinción, ¿se acuerdan? Es como la tinción, estamos hablando de la tinción sin Nielsen, donde se ve una bacteria de tipo color rojito en un fondo azul, ¿cierto? Eso es un ácido alcohol resistente. Significa que tiene la característica de sobrellevar el poder del colorante ácido. Entonces, al poder, ¿cómo se dice? Al poder soportar la presencia del ácido del colorante, por eso se ven de este color. Por eso son ácido alcohol resistente, porque toleran la presencia del ácido por la tinción sin Nielsen. Dentro de estos, como les decía, son principalmente Mycobacterium tuberculosis, enfermedad de la tuberculosis. Mycobacterium leprae, que ocasiona la lepra. En las clasificaciones hay muchas, pero hay que verlas de manera más o menos global. Primero, en la clasificación de todos estos microorganismos, vemos el primer reservorio. ¿Cuál será el reservorio de los humanos para las micobacterium? Fíjense cuáles hay: tuberculosis, bovis, cancersi, saprophilium, el avium, fortuitum, malinum, ulcerosus, leprae, pneumonium. De todos estos, ¿cuáles son el reservorio de los humanos? El Mycobacterium tuberculosis y tuberculosis. Y como segundo, leprae. Por eso son los más estudiados en los humanos. ¿Bien? Los otros son de otras fuentes. Por ejemplo, fuentes de lo que son. ¿Qué significa esta palabra tan bella? Ustedes que estudian en inglés 4. ¿Qué? Enviro. Ambiental. Bien, exacto. Estos son ambientales. Todos estos son ambientales. Y el último, que es de los aviums, de los pajaritos, es el avium. Exacto. Es del ambiente de los pajaritos. Por ende es Mycobacterium avium. De estos, hay uno que no les llama la característica que dice artificial culture. ¿Por qué serán artificiales? Porque estos se llaman, y aquí está, el bacilo calmette-guerin. ¿Cierto? La vacuna del BCG. ¿Escucharon? Sí. Bacilo calmette-guerin. ¿Por qué? ¿Por pruebas de laboratorio? Más o menos. Va por ahí. ¿Pueden ser creadas artificialmente? Artificialmente ya, sí, más o menos. Estos los bacilos calmette-guerin son sacados bacilos de Mycobacterium tuberculosis, solamente que son atenuados. Entonces son cepas atenuados de micobacterias, llamados bacilos calmette-guerin. Por ende, estas no causan enfermedad, son utilizadas como vacunas.
porque son provenientes de la tuberculosis, que te ayudan a la inmunidad del cuerpo. Por eso están ahí. En segunda instancia vemos el factor de virulencia. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia? Una cruz es leve, 2 cruces es moderado, 3 cruces es elevado. ¿Cuáles serán más? 1, tuberculosis y lepra. Y como secundario, el bovis, presente en ¿Animales? en los animalitos, en los bovinos. Por eso es bovis, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los más virulentos? Esos 3, bovis, lepra y tuberculosis. Por ende, seguimos estudiando tuberculosis y lepra. Luego, vemos la capacidad de causar enfermedad. ¿Qué enfermedad entonces causará la tuberculosis? ¿Qué enfermedad causará la bovis ocasionado de... ¿Por qué saben por qué la bovis causa tuberculosis? Porque es parecido, no, es una cepa del... Es una cepa que se adquiere en los bovinos o en leche no fermentada. Si la leche no fermentada o sacas directamente de la vaquita que está expuesta a un ambiente hostil, sí te da la Mycobacterium bovis. Por eso, al no adquirir, por eso la leche normalmente tiene que estar pasteurizada, fermentada y demás, porque si no, te da tuberculosis también. Y la lepra, que es la otra que te da, la lepra, la enfermedad de la lepra. En el otro, que es el método de transmisión de persona a persona. ¿Cuáles serán de persona a persona entonces? La tuberculosis y la lepra. Los que dicen sí, obviamente. Persona a persona, sí. Tuberculosis y lepra. Y digamos, de manera rara, bovis. Y seguimos todavía, tuberculosis y lepra. Por eso son los más molestosos y los más estudiados. Luego, tenemos la tasa de crecimiento. ¿Bien? La tasa de crecimiento van a ser siglas del S. ¿Cómo se dice lento en inglés? Slow. ¿Cómo se dice rápido? Flash. ¿Cómo se dice no crecimiento? No. No grow. Muy bien. Entonces, ¿cuáles de estos son los que crecen lentamente? Todos. Todos, salvo uno que es rápido. Fíjense aquí. Uno, El que es el fortuitum. Y el otro, que estamos viendo que es el Segmento. smegmus, que son los rápidos. Pero todos estos, los principales tuberculosos y el tuberculosis y el leprae, son de crecimiento lento. ¿Y cuáles no van a crecer? ¿Cuáles no tienen clase de crecimiento? Las que son raros, el leprae, que sí necesita todo un proceso para crecer. Luego vemos la temperatura óptima, temperatura en rangos óptimos, que normalmente va de 35 a 37 grados. Por eso se los mantiene a 37 grados en cultivo. ¿Cuáles? Prácticamente todos. Todos. Sí, 37, 37, salvo 2, que son a 30. Y el último, que es la presencia de producción de pigmentos. Para la producción de pigmentos tenemos los fotocromógenos, los escotocromógenos y los no cromógenos. ¿Por qué serán fotocromógenos? ¿Porque relacionan con la luz? Relacionados con la luz. Estas bacterias logran crecer en presencia de luz, pero no en presencia de oscuridad. Esos son los fotocromógenos. Y en la clasificación de los fotocromógenos están, sobre todo, Kansasi. ¿Bien? Y el otro es marino. En los escotocromógenos, ¿qué serán? Entonces, si tenemos foto que crecen en luz, ¿qué serán los escotocromógenos? ¿Qué crecen? Los que no crecen en luz. Muy bien, los que crecen en oscuridad. Los escotocromógenos crecen en oscuridad, pero no en presencia de luz. De estos, los principales están estos: Flavensis, Gordone y el Sulgai, que son muchas especies. Ahora sí son más, ¿verdad? Muy bien. Y los otros, que son los no cromógenos, los que no crecen en ambientes con luz ni oscuridad. Pero la característica de los no cromógenos es que ya sus cultivos contienen una presencia de coloración. Ya tienen una presencia de coloración, puede ser rojo, puede ser naranja, puede ser amarillo, ya contienen un color. Por eso no crecen en presencia de colores. Y dentro de los no cromógenos están todos estos. Algunos de los principales, el avium, luego el anófilo y el chimoide y el terrae, y el xenófilo.
que igual es medio secundario. En las diferencias vemos otra diferencia, que es la producción. En este caso, vamos a ver los principales: tuberculosis, Kansas, avium, fortuito y chelonai. De estos, ¿cuáles son los productores de la niacina? Tuberculosis y el chelonai es variable. Puede que no, puede que no. ¿Cuál es la característica de la niacina? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué es la niacina? Niacina. ¿Qué es la niacina? Recordaremos vitaminas. Vitamina Q1, ¿cómo se llama? Tiamina. Tiamina. Vitamina 2. Riboflavina. ¿Cierto? Vitamina 3. Niacina. Ahí tenemos la niacina. Entonces, estas bacterias no necesitan niacina, pero pueden producir su propia niacina. ¿Cómo la producen? Mediante la alteración del triptófano. Agarran la degradación del triptófano y convierten su propia niacina para ellos mismos. Es para su metabolismo. Por ende, una de las principales pruebas para obtención de Mycobacterium tuberculosis es la producción de niacina. Si produce niacina, es tuberculosis, no lo dudes. Por ende, es el único de estos productor de niacina. 2. La producción de nitrato reductasa. ¿De cuáles de estos ya contienen? Tuberculosis, Kansas y el fortuito. ¿Por qué utilizan la nitrato reductasa? ¿Qué hacen con el nitrato? El nitrito lo convierten en nitrito. ¿Para qué? Para el desecho de la orina. No. El nitrato lo van a convertir en nitrito para la obtención de aceptores de electrones en condiciones bajas de oxígeno, o sea, en condiciones anaerobias. O sea, obtienen como fuente de aceptor de electrones en medios que son anaeróbicos, para que puedan respirar. En todo caso, en medio anaeróbico pueden respirar por la cadena de electrones. El otro, que va a ser la producción de la enzima catalasa termoestable. ¿Cuáles son las catalasas en este caso termoestables? ¿Qué son? Kansas y como secundario fortuito, pero son los otros son variables. La otra es la prueba del TUIM 80, que es la hidrólisis del TUIM 80. O su otro nombre horrible es polioxietinilsorbital monoenolato. ¿Para qué nos sirve esto? Pues van a producir la hidrólisis de éster proveniente en el TUIM 80 para producir ácidos grasos de cadena. Y los ácidos grasos, ¿qué es lo que hacen? Ya lo saben. Porque son medidas de resistencia, chiquita. Luego, la obtención, en este caso, del hierro. Hay uno que tiene hierro. ¿Cuál es ese? El Avium Complex. No, el fortuito. El fortuito, en este caso, tiene la obtención de hierro. Luego tenemos la arisulfatasa y la ureasa. Lo que hace la arisulfatasa. ¿Qué será lo que hace la arisulfatasa? Corta. ¿Qué? Sulfato. ¿Pero sulfato de qué sirve? Arisulfatasa. Pues prácticamente lo que va a producir es la hidrólisis de los enlaces éster sulfúrico de los enlaces éster sulfúrico, ¿bien? Que va justamente para obtención de hierro o de provenientes de compuestos ferroorgánicos, digamos.
Entonces va a producir la hidrólisis, en este caso de los enlaces de los sulfúricos, para producir hierro y poder consumir ellos también. Y lo otro que es la ureasa. ¿Qué saben que es lo que hace la ureasa? Descompone la urea. Si es que se lo ve de manera cultivosa, por así decirlo, tenemos el Mycobacterium tuberculosis. En este caso, la comparación con el Kansas. En la presencia del Mycobacterium tuberculosis tiene una característica que se va a formar en forma de serpiente, ¿bien? Como si fuera un cordón o como si fuera una serpiente. Si tiene esta característica, piensen en Mycobacterium tuberculosis. Pero si lo vemos en este caso del Kansas, vamos a ver que son productores, en este caso, de pigmentos, por ende son fotocromógenos. ¿De qué color? Prácticamente color naranja, amarillo naranja. Por eso es su color azul. Entonces se diferencian un Kansas de un Mycobacterium poroso. Pero esto sí es muy característico, que es la presencia de un cordón o en este caso de una serpiente. Así lo asocian. En inglés. En las paredes, aquí su despertador, ¿no vemos otra? Está la pizza. Entonces tenemos la pared bacteriana. La pared bacteriana de los micobacterios tiene una característica que es uno, es una pared gruesa, y dos, es serosa. ¿Por qué serosa? Porque contiene la presencia de muchos lípidos. En este caso, contiene la presencia de arabinogalactano, ¿sí? Del arabinogalactano, micolato, más la presencia de los ácidos micólicos. Aparte de eso, la pared de peptidoglicanos, que está compuesto por N-acetilglucosamina y N-acetilmureína, que son los dos. Luego, contiene la membrana citoplasmática, que es de manera interna. Entonces, la pared, si se dan cuenta, es gruesa, compuesta por una pared súper gruesa de cera, en este caso de puras grasas. ¿Bien? Entonces, tenemos estas paredes. Y el LAM, que es el lipoarabinomanano, que son que son la presencia, en este caso, de ácidos grasos de la pared. En la enfermedad, ¿qué clínica creen que causa la tuberculosis? Neumonía. Bueno, Neumonía. no, es. Si es tuberculosis. Si es tuberculosis, no sería tuberculosis. Ah, sí, vamos. Cuidado que me diga. ¿Cuál? Pérdida de peso, fatiga, debilidad. Muy bien, pero dije, ¿cuál es la enfermedad? Tuberculosis. Síntomas, ahora sí. Pérdida de peso, debilidad, fatiga. Bueno, pues prácticamente en esa tabla se muestran muchas líneas de todo lo que puede causar. ¿Bien? Pero las líneas grises son las principales que se van a tomar en cuenta. O sea, en la clínica principal de la tuberculosis es 1, tos, que va a ser productiva. Puede originarse una tos con sangre. ¿A eso se llama? Pues con sangre. Está cerca. Hemoptisis. Muy bien, ya que saben, entonces les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre hemoptisis, esputo hemoptoico y hematemesis? Uno es del sistema digestivo y el otro es del sistema respiratorio. ¿Y el esputo hemoptoico? ¿Qué es esputo? Exacto. Bueno, el esputo, ¿qué es esputo? La presencia de flanes acumulados, exacto. Y si es hemoptoico, porque contiene sangre. Eso es un esputo hemoptoico. En este caso llegan en hemoptisis. Pero cuando es una tuberculosis pulmonar primaria, suele ser más una tos, en este caso seca. Más debilidad, más inapetencia. Así comienza. Luego, cuando se genera la enfermedad de la tuberculosis, vas a tener, la tos, en este caso que va a ser productiva, más la sudoración que va a ser nocturna, más
puedes presentar fiebre a veces, pero tienes otro, que es el dolor de pecho. ¿Por qué es el dolor de pecho? Cuando se produce en este caso floremas de la pleura, lo que son las pleuritis, te dan dolor de pecho. Y si tenemos eso, luego de eso se puede asociar. Si la tos va a aumentar con aumento de la mucosidad o con el aumento de sangre, en este caso ya contienes hemoptisis, ¿bien? Que también es un síntoma grave. Prácticamente estos síntomas se asocian a un tipo de tuberculosis. Ya hablamos de la tuberculosis primaria, ¿cierto? Que es lo que les dije, pérdida de peso, inapetencia y tos seca. La enfermedad de la tuberculosis que contiene tos productiva, sudores nocturnos, pérdida de peso, dolor de pecho y demás. Si la enfermedad sigue avanzando, eso tiene otro tipo de tuberculosis. ¿Cómo se llama? Empieza con M. Empieza con M y termina con iliar. No, tampoco. A ver, empieza con M y termina con iliar. Miliar. Es la tuberculosis miliar. ¿Cuál es la característica de la tuberculosis miliar? Si ustedes escuchan en algún caso que les tocó en su vida, paciente con tuberculosis miliar, es una tuberculosis grave. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene afectación sistémica. Ahí se produce tos con aumento de la mucosidad, más tos con sangre, llamado hemoptisis, más invasión de otros órganos del cerebro. Entonces, ¿cómo comienza todo este proceso? Al principio, todo comienza con la inhalación de las partículas o aerosoles que contienen la Mycobacterium tuberculosis. De estos, ¿dónde creen que llegan? A los pulmones, claro. ¿Pero a qué lugar? A los alvéolos. ¿Qué pasa en los alvéolos? Intercambio. Ya más o menos. Antes de eso. Aquí está. El intercambio gaseoso, ¿cierto? Pero, una vez que llega Mycobacterium tuberculosis a los pulmones, a nivel de los alvéolos, llegan a producir una fagocitosis las células de respuesta inmune. ¿Cuáles son? Macrófagos. ¿Sí? Los macrófagos se llegan a comer, en este caso, los Mycobacterium tuberculosis. Pero estos, al tener medios evasivos, muchas veces logran sobrevivir a la fagocitosis. Posterior a eso, logran vivir dentro de ellos. ¿Bien? Al hacer eso, logran producir un sistema de respuesta inmune mayor, atrayendo a los linfocitos T. Los linfocitos T entonces van a actuar en el lugar. A la infección, que sería el primer contacto de la persona con la Mycobacterium tuberculosis, eso se llama primoinfección, ¿bien? Que es el primer contacto. Después de eso, se va a producir lo que es el granuloma, la presencia del granuloma. ¿Qué será entonces el granuloma? Es todo esto. El granuloma, que va a contener la presencia de un tejido necrótico que prácticamente va a ser gaseoso. ¿Por qué va a ser gaseoso? Porque se va a ver de color amarillo, como caseína, como si fuera queso. Ahora cuando coman queso, ¿se lo imaginan? Imagínense un gangreno aquí, ¿verdad? Digo un granuloma. Exacto. Entonces, ¿cuál es la característica de este granuloma que se forma? Pues como les decía, tejido necrótico por dentro, color amarillo friable, como si fuera quesito. Más cuando le ponen al sartén. Es idéntico. Él quiere tuberculosis. Consume todos los días. Exacto. Justo estaba en tuberculosis. Luego de eso, tiene la presencia de los macrófagos. Y tiene al borde la presencia de los linfocitos. Entonces, a ese proceso se llama la casificación. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del granuloma con el tejido necrótico gaseoso. Entonces, la casificación. Luego tenemos el proceso de la calcificación. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que va avanzando el granuloma dentro de tu pulmón, se pueden añadir metales o iones, en este caso el ion calcio. Al añadirse el calcio al granuloma, se va a producir el proceso de calcificación.
Y por último, a nivel del granuloma, se pueden añadir en este caso fibrina, dando el proceso de una fibrosis pulmonar. Entonces, el pulmón se puede recuperar, ¿cierto? A ese proceso donde se recupera, si bien no está sano la persona, pero se recupera, se van a formar unas pequeñas cositas. Eso se llaman las cavernas. ¿Bien? Entonces, una vez que llega el Mycobacterium, llega a los alvéolos, forma el granuloma y va a invadir. En este caso, logra invadir los ganglios linfáticos. ¿Bien? Al invadir los ganglios linfáticos, va a formar el primer complejo. Eso se llama el complejo de Ranke. El complejo de Ranke. Pero eso es a nivel clínico. A nivel radiológico, eso se llama el complejo de Bone. ¿Sí? Pero es a nivel radiológico. Entonces, se está formando el complejo de Bone. Cuando ya contienes invasión hacia los ganglios linfáticos. La invasión, bueno, la inflamación de los vasos linfáticos se llama Amigdalitis, no. Amigdalitis. toxina. Eso se llama linfatitis. ¿Cierto? La inflamación de los vasos linfáticos. Pero también se va a producir la inflamación de los ganglios linfáticos. Eso se llama adenitis. Más la presencia de neumonía. Y esto se considera una triada que nos da el complejo de Bone. Hasta eso ya sabemos que esta persona ya tiene invasión de los ganglios linfáticos. Posterior a eso, si logra evadir también el sistema inmune, de los ganglios linfáticos va a migrar hacia lo que es la sangre, para transportarse ahí, dando la tuberculosis de tipo miliar. Por eso ya sabemos que es una tuberculosis complicada. Y en realidad, si una persona tiene tuberculosis miliar, es como la tuberculosis primaria y es muy avanzada. Imagínate, tu sistema inmune está tan bajo. Tienes tuberculosis en pulmones, más ganglios linfáticos, más en sangre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muchas veces siempre la terapia intensiva para cuidar eso. Posteriormente eso te deja secuelas, claro. Puedes vivir con eso, pero tienes que cuidarte mucho. Imagínate volver a reinfectarte con tuberculosis, te vas a morir. Entonces tienen que cuidarse mucho. Pero sí pueden vivir. Otros ya mueren, porque no se olviden que tienen pérdida de peso, inapetencia, no quieren comer, sus tienen inmunes bajos, sus defensas bajas, entonces, y tienen una fibrosis en el pulmón. O sea, el pulmoncito no puede expandirse bien. Es cierto que el pulmón de tamaño normal se tiene comprimir. Sí, exacto. El pulmón prácticamente en ese tamaño es así, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que se ve es, digamos, este es un pulmón y este es otro pulmón. Por la enfermedad, al producirse unas zonas de fibrosis, sobre todo en el nivel de las bases y posteriormente apical, este llega a ser el pulmoncito, que prácticamente eso se llama atelectasia. Entonces, estos pacientes tienen atelectasia, su pulmón más chiquitito. Ahora, uno respira bien y el otro es así. Entonces, nosotros no podemos vivir sin dos pulmones. Uno es horrible. Entonces, a veces mueren y a veces se mueren. Entonces, sí pueden, pero es tratamiento de mucho tiempo. Si el tratamiento normal para la tuberculosis, ¿cuánto dura? 6 meses. Para una tuberculosis inicial. Imagínate para una miliar. Es años. Mínimo un año, a veces 2, 3, 4 años. Terrible. Y cuando te sanas estás de caída total. Tu sistema inmune es bajísimo. Y añaden en este caso muchas infecciones linfáticas, por ejemplo, candida. Doc, una pregunta, ¿y dónde se podría ubicar lo que sería la bacteria de la Mycobacterium tuberculosis en el ser humano? ¿Dónde se puede ubicar? Ah, o sea, ¿dónde mayormente está? Porque Está latente. Porque me dije, cuando lo leí, dijo, bueno, estaba así, decía de que uno podemos encontrarlos en vías respiratorias, ¿cómo se llama? De primer ingreso, que serían las narinas y en la mucosa. Y otro lo encontramos en lo que sería en la pelvis baja, pero la pregunta es, ¿por qué en la pelvis baja?
pelvis baja. Sí, así está. Vos decías pelvis baja porque si se muere. Normalmente porque logra migrar. Está en sangre. Es como. Es como los virus que están latentes en el cuerpo. Ah, o sea, Los virus están ahí rodando en el cuerpo. Normalmente se mantienen en vía respiratoria, en pulmón. Están inertes, digamos, latentes, están durmiendo, no causan enfermedad. En este caso, cuando se forma el granuloma, sí. con la presencia del calcio, muchas veces se logra limitar la enfermedad, pero no se logra curar, solamente hay una limitación. Hasta aquí. Pero posteriormente sí, se puede volver a reactivar. Pero pueden estar durmiendo a veces en un tracto respiratorio alto, narinas, guanas o boca, respiratorio o en sangre. Por eso pueden llegar a pelvis. Bien. Doctor, y en la tuberculosis y en las manifestaciones clínicas también puede pasar la infección de vías urinarias y la Sí, puede pasar. Eso es un tipo de tuberculosis de las micobacterias que no son. Ahora, si una bacteria logra migrar por sangre, la sangre, ¿cómo se produce la orina? ¿Ustedes saben? Por la filtración. Imagínense que una bacteria logre filtrar la barrera. Luego una tuberculosis. No, tuberculosis urogenital, ¿cierto? Por eso llega. Y así entonces se va diseminando. Por eso digo, este tiene muchos mecanismos de defensa y puede migrar a todos esos segmentos. Uno es el arabinogalactano, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace esto? Es como una cápsula fagocitaria, donde te ayuda a resistir la fagocitosis y te ayuda a vivir dentro de la célula huésped. Al hacer eso, puede multiplicarse muchas veces. Así, entonces luego de eso, tenemos que hacer la prueba del PPD. O también el derivado de proteína purificada, que es la prueba del PPD. ¿Saben lo que es la prueba del PPD? No. La prueba de tuberculina. Ah, Eso es por si acaso. creo que ¿Saben qué es. eso? ¿No? O sea, lo que hacen es como una especie de frotis con la sangre, o me estoy equivocando. ¿Verdad? Porque le sacan una pequeña muestra de sangre, una gota de sangre, lo ponen como para hacer el frotis y junto a eso le ponen la inoculación del tubérculo, en este caso de la bacteria, pero no es bacteria, es como una especie de agregado, ¿sí? No, es otro. ¿Cuál es la prueba de la tuberculina? Una vacuna. No es vacuna. Para eso hay vacuna del DC. La prueba. Lo que dije de tuberculina. Lo que pasa es que se va a añadir, en este caso, al micobacterio, ¿cierto? Por eso se llama tuberculina, porque se ve como una sustancia negra. Así se describió. Se hace un tipo de desecación del micobacterio en tuberculosis durante 6 semanas. Y esa desecación es un líquido negro y esa es la tuberculina. Eso tú lo colocas donde, a nivel de la región interna del antebrazo. Lo que vas a hacer es le vas a pinchar. Vas a introducir a nivel de la dermis la aguja y vas a producir una pápula. ¿Sabes lo que es la pápula? Sí. Muy bien. Van a producir una pápula. Esa pápula se puede perder a los minutos cuando no tiene nada de infección. ¿Bien? Pero si tienes reacciones mayor a 5 milímetros, mayor a 10, mayor a 15, te va a dar positivo. Si es mayor a 15, tienes bajo riesgo de tuberculosis. Si es mayor a 5 y mayor a 10, necesitas algunos criterios. Por ejemplo, si es mayor a 5 milímetros de mercurio, está presente la presencia del VIH. Eres VIH positivo, más, ¿cómo se llama? Terapia de inmunosupresión, más VIH positivo. Si tú estás en presencia de SIDA, más enfermedades de base, por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal crónica, problemas del metabolismo, o sea, endocrinológicos como la tiroides, cosas así, tienes que tomar en cuenta el parámetro de 10, más etapas de SIDA o los drogadictos también. Entonces, si tú tienes esos parámetros de riesgo, los clasificas o en más 5 o en más 10 milímetros de mercurio. Si tienes más de 15 milímetros y tienes bajo riesgo de tuberculosis, también eres positivo. Digamos que tú vas a pasear a tu abuelito que vive en Palca, digamos. Y justo tu abuelito se contagió tuberculosis, estabas un poquito de tiempo, pero lo viste un día, te volviste, o sea, tienes bajo riesgo.
pero estás expuesto y justo te sale tu induración, porque es una pápula indurada, mayor a 15 milímetros, ya tienes tuberculosis, pese a que tenías bajo riesgo. Entonces, esa es la prueba. Lo que haces es hacer una pápula para ver si desaparece rápido o no hay nada. Pero si se mide el tamaño del grosor de los milímetros, según el factor de riesgo que tú tienes, te va a dar un indicativo de lo que es este. Porque el micobacterium puede estar presente en piel. ¿Y por qué se coloca en dermis? Porque hay una respuesta inmunitaria fatal en ese lugar. Hay muchas células de la respuesta inmune ahí. Por ejemplo, Los compuestos inmunitarios, ¿no? células de Merkel, no las otras. Ya, esos no son los corpúsculos de Merkel, doctor. Hay células de Merkel y Y- corpúsculos de Merkel que llegan por su fusión. Porque son incluso los corpúsculos de Meissner, claro. Entonces, ¿verdad? Exacto. Ahí. Entonces, como hay la presencia de muchas células de la respuesta inmune, por eso se produce la inyección a nivel de... La dermis. Tienen epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, músculo, Dermis. dermis, eso porque se las acabo de decir, exacto. Dermis, por la respuesta inmune de los microorganismos. Entonces, el diagnóstico, pues lo vamos a hacer tomando si es un cultivo y si es observación microscópica. Si lo estamos haciendo en este caso por observación microscópica, tenemos los parámetros negativo de 1 a 9 bar, positivo 2 cruces y 3 cruces. ¿Cuándo es negativo? Cuando tú ves en observación y microscopio que en 300 campos no hay reacción. Si en 300 campos no hay reacción, es negativo para tuberculosis. ¿Bien? ¿Cuándo es 1 a 9 bar? Así prácticamente ya es positivo. Cuando tú ves de 1 a 9 bar, prácticamente en tus resultados ves de 1 a 9 ya es positivo. Solamente con 1 ya es positivo. Y luego ya lo clasificas en 1, 2 o 3 cruces. ¿Cuándo? Si es una cruz, de 10 a 99 bar en 100 campos. Si es 2 cruces, de 1 a 10 bar en 50 campos. Y en 3 cruces, mayor a 10 en 20 campos. Si se dan cuenta, los campos van de grande a chiquitito. O sea, los campos que tú estás viendo tienen que ser menores y hay mucho de estos en campos. ¿Okay? Entonces, eso ya es algo terrible. Imagínense ver un campo y ver puras tuberculosis ahí. Horrible, ¿no? Es una infección bastante fuerte. Entonces se considera 3 cruces, ¿no? Pero como les digo, ya con tal que tú tengas un campo, un micobacterio en tuberculosis, un bar en un campo, ya es positivo. De ahí ya lo consideras si es 1, 2 o 3 cruces. Dependiendo. Ajá. En las localizaciones, a ese punto me iba. Hay tipos de localizaciones de tuberculosis donde no solamente es pulmonar. Pueden ser, por ejemplo, peritoneal, y aquí está. Tuberculosis ganglionar, Ganglios. meningia. Meningios. Por ejemplo, ¿qué lugares de diseminación existen? Meningio, ganglios linfáticos, genitourinario, abdominal, en el hueso, en las articulaciones un montón, osteoarticular, pericárdico, renal, peritoneal, ¿cierto? Para estos, la mayoría de los estudios que ustedes tienen que hacer es una ecografía más un cultivo. Fíjense, ecografía, cultivo, ecografía, radiografía, biopsia, cultivo, ecografía, biopsia, cultivo, todos tienen cultivos. Más biopsia dependiendo del lugar. No creo que le hagas una biopsia de riñón, ¿cierto? No. Pero sí puedes hacer biopsia pleural, biopsia peritoneal, biopsia articular, pero pericardio tampoco. Harás una radiografía, una ecografía más un cultivo. Y digamos biopsia, vale. Pero biopsia renal no creo, ¿cierto? Entonces depende. No se le quedó mal. Claro, normalmente es biopsia, ecografía y cultivo para tener la localización, pero estos son localizaciones de otro tipo de tuberculosis donde puede llegar. Estamos acabando. ¿Cuánto nos falta? Harto. Ya ven, nos faltan 40 diapositivas.
Entonces, en los cultivos, para hacer los cultivos tenemos los cultivos en agar semisintético y los agares en cultivos que ya son específicos. Si son en este caso en un medio semisintético, por ejemplo, es el agar de Middelburg, donde es no selectivo, donde permite el crecimiento de microorganismos de muchas cepas, no necesariamente de Mycobacterium tuberculosis, que contiene sales, vitaminas y oligoelementos. Al hacer esto, el micobacterio va a tener un crecimiento, van a ser pequeñitas y van a ser blancas. ¿Bien? Van a ser pequeñitas y blancas. Es diferente de un medio que es selectivo para las micobacterias, sobre todo para las tuberculosis, que es el medio de Lowenstein. ¿Cuál es la presencia de este? Que contiene sales minerales, que contiene lípidos como el glicerol y contiene el verde de malaquita. El verde de malaquita va a permitir la inhibición de otros crecimientos de micobacterias, pero sí va a permitir el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, dándole la característica de que eso van a ser grandes y van a ser amarillos. Ahora sí se imaginan un huevo, más o menos. Cuando coman huevo, imagínense esto. Parece rico. Ya tienen queso, ya tienen huevo. Y verde de malaquita por la palta o el aguacate. ¿Qué más les gusta comer? Doctor, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo? O sea, sí o sí se tiene que parecer a eso. Y si, por ejemplo, o sea, si por ejemplo en una vista de campo no llegamos a apreciar eso, y solamente se apreciaría como que unos cúmulos nada más. Sí, sí, sí. ¿Cómo determinaríamos de que el cultivo está bien hecho? Porque en este caso tú le vas a hacer un medio semisintético, digamos el Middelburg, para permitir el crecimiento de muchos. Si ya tú ves que hay crecimiento en Mycobacterium, Sí. puedes hacer un selectivo para ver si es tuberculosis, o es avium, o es fortuitum, o es cualquiera de esos. Y haces el Lowenstein. Si sale nada de esto, es otro avium, bovis, el que sea. O cualquiera. Si sale este crecimiento grandes y amarillos, es tuberculosis. Entonces haces una especificidad. Primero haces un crecimiento general Ya. y luego una especificidad. Más pequeño. Ajá, es como que, digamos, yo traigo a todos ustedes Sí. aquí, pero de aquí voy a dividir varones y mujeres, estoy especificando. ¿Entendés? Entonces, yo les digo, ¿quiénes son varones? Todos los que saben que son varones. ¿Quiénes son mujeres? De que es un específico. Entonces, esto es para diferenciar si es tuberculosis o no es tuberculosis. O es de avium, o es fortuitum, o es cualquiera de esos. En el tratamiento, pues el tratamiento tenemos que ver estos antibióticos que son isoniazida, rifampicina, etambutol, streptomicina, pilacinamida. Dentro de estos tratamientos, el tratamiento va 6 meses. Sí. 2 meses intensivos y 4 meses mantenidos. 2 meses intensivos con rifampicina, isoniazida, streptomicina y etambutol. Piracinamida y etambutol. Y 6 meses y 4 meses mantenidos para que sean 6 de isoniazida y rifampicina. Entonces son 6 meses mínimo. De ahí tienes que ver si el tratamiento es efectivo, si hay recidivas, si no hay tratamiento efectivo, si hay que asociar más tiempo, es un montón. Por eso es mucho tiempo. Doc, una pregunta. ¿La tuberculosis Silencio. se puede curar? ¿Tuberculosis? Sí. No. No se cura. Es No se un cura. tratamiento a largo, ¿verdad? Exacto. Es un tratamiento donde la curación será, pues, digamos, un 30%. Y el otro 70% ya tiene secuelas. ¿Okay? Por eso la tuberculosis no se cura. Se trata, se mantiene, se mejora, pero no se cura. Se controla, exacto, pero no se cura. ¿Okay? Por eso los tuberculosos tienen que hacerse controles. Claro. O si tienes tos, hasta hacer controles para ver que no tengas otra vez tuberculosis. Exacto. Si en este caso se cura tu enfermedad, entre comillas, no estás curado, estás controlado, estás mantenido, están latentes, tu sistema inmune logró vencer, pero no estás curado. ¿Bien? Exacto, está ahí latente. Por eso les digo, entra en un periodo de latencia. Si posteriormente eso te vuelves a contagiar otra vez, va a haber una recidiva. Y ahí te puede dar ya una tuberculosis miliar. No se olviden que tus pulmones están bonitos y por todas estas cosas se logran volver viejos, por así decirlo.
están fibrosos, están cicatrizales. No es el mismo pulmón elástico de antes. Es como si tú pusieras una banana bonita y lo dejas un tiempo, se va a secar. Eso es tu pulmón. Es más o menos así. Por eso le digo, no logras curarte. Doc, y en caso, por ejemplo, yo tengo, esto es por mi experiencia propia. Yo tenía un amigo que era normal. La cuestión es de que solamente tenía tos. Y su tos empezó a estar, por ejemplo, periódicamente cada 2 semanas, ¿no? Estaba con tos. Y luego de ahí, como unos 2, 3 días estaba normal. Y luego otras 2 semanas otra vez se volvía a enfermar. Y al último resultó de que tenía tuberculosis. Es por eso. Pero, Escuchen algo. Dice que su amigo tenía mucha tos continua durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que hacemos con los pacientes tosedores? ¿No? O sea, claro, pero ¿por qué? Tienes que saber pues, el porqué de todo. No es decir, nada, es el biopsia, el peritoneo. ¿Por qué? Más o menos. Si tú ves, incluso hay campañas y todo. Y eso es para ustedes. Cuando pasen neuma y demás lo van a ver. Si ustedes ven una persona que tose más de 2 semanas, es considerado un sintomático respiratorio. Bien, así se llama, sintomático respiratorio. A esos pacientes que son tosedores más de 2 semanas, les hacen la prueba de la tuberculina, que es la primera, la más fácil de hacer. Inyectas, ves y ya. 48, 72 horas, lees la cosita, mides, sí, positivo o negativo. ¿Ok? Si no es eso, puede ser, no sé, una rinofaringitis mal curada, neumonía, todo lo que sea. Pero es la prueba más viable. Si sale positivo, ya tú le tienes que hacer cultivos de esputo, no sé, todo eso. ¿Bien? Pero si tú ves, como le digo, a sus familiares o cual sea, más de 2 semanas, tú lo consideras sintomático respiratorio. Y de ahí ya por eso tienes que hacer la prueba de la tuberculosis. Porque estas personas, como le digo, son tosedoras, más de 2 semanas, tosen mucho tiempo. Con tos seca y luego es productivo, porque se va empeorando tu cuadro, ¿no? Eso es para ustedes. Entonces, el tratamiento prácticamente son la isoniazida, que viene de 100 miligramos. ¿Cuánto le das? 310. La rifampicina, que viene de 150. Haces una asociación, isoniazida rifampicina, 600 a 300 miligramos. El etambutol, que viene de 400. ¿Cuánto le das? 1200. Piracinamida viene de 500. ¿Cuánto le das? 2000. 2000. Y de la streptomicina viene de 1 gramo. ¿Cuánto le das? 1 gramo. 1 gramo, exacto. 1 gramo es lo mismo que 1 miligramo. Entonces, si te das cuenta, tienes que tomar al principio 4 de estos, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol. Son 4. Imagínate cuántas pastillas tienes que tomar al día. Y estos muchas veces son kilopeso, porque van variando. No le puedes dar lo mismo a un paciente que está con bajo peso y no quiere comer, a otro que sí come, ¿no? Entonces, en el tratamiento vemos que existe la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina. Entonces, la isoniazida va a actuar a nivel del ácido glicólico. El etambutol va a actuar a nivel de la capa, el arabinogalactano. Entonces, etambutol, arabinogalactano, isoniazida, ácido glicólico. La rifampicina, la streptomicina, actúa a nivel de la síntesis proteica. La rifampicina actúa a nivel de los ácidos nucleicos, sobre todo del ARN polimerasa. Y la que sobra es la piracinamida, que si bien no se conoce muy bien su efecto, pero se cree que actúa en pHs bajos, o sea, a nivel de macrófagos intracelulares. Entonces, cada uno de estos tiene su mecanismo de acción. Todos estos son específicos de la tuberculosis, sí. Todos estos son considerados de espectro reducido. ¿Se acuerdan que era espectro reducido? Ahora ya lo entienden. Sí. Tienen una enfermedad de la cual tú estás sospechando de todas las que tienes. Imagínate, si tú tienes un tosedor mayor a 2 semanas, le dices, tomaremos la prueba de la tuberculina, la tomas y sale positivo. Más le tomas un cultivo, sale positivo. ¿En qué vas a pensar? ¿Asma? No. ¿En qué vas a pensar? ¿Diarrea? No. ¿Escherichia coli? No. ¿Shigella? No. Piensas pues en tuberculosis, ¿cierto? O neumonía. Y ya tienes tu rango reducido. Por eso son espectro reducido, porque son específicos para tuberculosis. Pero hay otros que son espectro amplio, que son la isoniazida y la rifampicina, que muchas veces se asocian a lo que es la
meningitis tuberculosa. Ahora sí lo que decías. Entonces, estos y su rifampicina muchas veces se asocian a la meningitis tuberculosa o a la tuberculosis en el cuerpo, digamos renal, genitourinaria, peritoneal, porque ya son más de amplio espectro, que también se pueden curar otros tipos de. ¿Bien? Es que yo no sé el contexto por acá preguntando. Para el bacterio Librae vamos a tener sus factores de virulencia, que van a ser el glucolípido fenolípido 1, el LAM, lo que es el liporabinogalactano, y la proteína del choque, en este caso la proteína del choque térmico. Lo que hace el LAM y la proteína del choque térmico es que van a producir una evasión a la fagocitosis y van a permitir a la bacteria vivir dentro de las células del huésped. ¿Bien? Lo que hace el glucolípido fenólico 1 es que va a producir una evasión de la señalización de las células presentadoras de antígeno. Es como que hace una evasión para que no venga la señal y no vengan los macrófagos ni las células a comerlos. Entonces, ese es el lepra. De la lepra, su enfermedad es la lepra, o también llamada enfermedad de Hansen. ¿Cierto? ¿Algunas escucharon? Enfermedad de Janssen. Hansen. ¿No dicen Hansen o Janssen? Sí, ves para Hansen. Yo puedo decirle Janssen. Hansen. Le diremos Hansen. La enfermedad de Hansen, que se va a dividir sobre todo en las formas clínicas que van a ser tuberculoide, leptomatosa y de Borderline. En la forma tuberculoide van a ser lesiones cutáneas que van a ser bien definidas y solamente llegan a extenderse hasta los nervios periféricos. Si va avanzando, tenemos la lepra lepromatosa, donde ya son unas lesiones cutáneas que van a ser difusas y se van a invadir más allá de los nervios periféricos, muchas veces llegando a órganos internos. ¿Bien? Es la lepra lepromatosa. Y la borderline, o la borderline, como quieran llamarle, es una intermedia entre la tuberculoide y la lepromatosa. Entonces, si se dan cuenta, la reacción tuberculoide es una Hansen tipo 1. La lepromatosa es una Hansen tipo 2. ¿Cómo se diferencia? La lepromatosa ya tiene nódulos en los sitios acompañantes, pero la tipo 1 tiene lesiones preexistentes. Entonces, la baciloscopía en la tuberculoide todavía es negativa, pero en la lepromatosa ya la baciloscopía es 3 cruces. Imagínense cómo va avanzando tan fuerte. El tratamiento para la tuberculoide es la dapsona más la rifampicina. Y si hablamos de la lepromatosa, es la dapsona más la rifampicina más la clofazimina. Tenemos 3. Entonces tenemos 3 para uno y 2 para el otro. Entonces, ya que saben todo, muy bien. Veremos formas clínicas. ¿Qué ven aquí? Un granuloma. Faltan 34 de positivo. ¿Qué ven aquí? Usen su imaginación. Ya saben ustedes leer una bacteria. Veo un vacilo, doctor. Gran negativo, vacilo gran negativo. ¿Qué ven? Doctor, que sé, un vacilo gran negativo. No es por un lado. ¿Qué hace? ¿Dónde más? ¿Qué más puede ser? No se peleen, tranquilos. ¿Qué ven? Pero ¿cómo determinas que sí es por un lado? ¿Son vacilos? ¿Cómo? Delgados, ligeramente curvos. Sí. Par. ¿Por qué son par?
rojitos y muy medio azul. Va, esos son para ácido alcohol resistente. Porque ya les dije que sobreviven a la presencia de la decoloración por ácido. Entonces, son va. Su crecimiento es lento, porque vimos que su crecimiento es lento. Y aparte van a formar colonias rugosas y secas. Esto es la presencia de un granulomo. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo ven esta parte? Pero esto es como si hubieran agarrado y fruncido algo. Es una colonia rugosa y seca. ¿Qué será? Tuberculosis. Tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Exacto. Pues, ¿qué ven aquí? Mycobacterium tuberculosis también. Por la No, forma aquí hay de harto. serpiente. Es que aquí hay La harto. forma de serpiente. Por aquí ya. Sí, pues por eso igual Mycobacterium tuberculosis, solo que en un gran tamaño. Habían Sí, tres un ram- tipos, pero no las anoté. Ah, ya, ahí está. Sería un miliar. Ahí está miliar, ¿no? Un valiente. Mycobacterium Es lo mismo, creo. Por la forma de serpiente, ¿verdad? Doc. Vemos. Mira, esa es mucho peor. Esa es las tres son Mycobacterium tuberculosis. Tío, pero esa que es miliar, ¿no? ¿Qué sería micro? Es lo mismo, doctor. Dice que Sí. miliar. Por la forma. Solo te ayudo y te digo que es un micobacterio. Ya, tuberculosis. El lepra no puede ser. Leprae, ¿por qué leprae? ¿Quién dijo esa insolencia? ¿Cómo que leprae? Pues estás muy bien, es leprae. Exacto. ¿Por qué? Bacilos ya van a ser más largos y van a ser curvos. Silencio. Bacilos que van a ser más largos y van a ser curvos. Son bar. Crecimiento muy lento. Y la característica es que tienen a formar cúmulos. Cúmulo aquí, cúmulo aquí, cúmulo aquí, cúmulo aquí. Dando el diagnóstico de Mycobacterium Leprae. lepra. ¿Qué ven aquí? Tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Vayan primero con morfología. Sí, ese es. Eso está caliente. Está muy ¿La has caliente. cambiado? Está caliente. No, yo soy más caliente. Pero no el celular. Huele a quemado. Huele a quemado. ¿Qué ven acá? Mycobacterium tuberculosis. Es así. Son tuberculosis para ustedes. No sería lepra, ¿eh? Porque está formando igual. No. No, es así. Doy mi vida por eso. La tuberculosis, la miliar, la que produce tuberculosis miliar. La dile, pe. Bobby. A ti te dile. Ahí se quedaste. Fíjate. ¿Quiénes dicen Kansas y quiénes dicen Bobby? ¿Quiénes dicen Kansas?
Pues hace la mano los Kansas. Eso es un mito bacteria. Kansas. Sí, Kansas, sí. Son bacterias que van a ser largas y van a ser filamentosas. Su crecimiento va a ser rápido y tienden a formar colonias con pigmentos de color naranja y amarillo. ¿Es verdad? Micobacterium Kansas. Kansas. No sé, la imaginación, pues, chaca. Les voy a pintar naranja para decirles que ven aquí. Tuberculosis. Ahora sí, tuberculosis. Dices tuberculosis. Ya lo había dormido. Espera, es igual que esto, mira. Es lo mismo, pues. Kansas, sí. Fortuito. No, es que esas son las que están usando ahorita el doctor. ¿Te has dado cuenta? Pero nos ha puesto. Solo estas nos ha hablado solo de estos 5. Todos dormidos, pues. Kansas. Fortuito. 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 No. Kansas. Está mal dicho. Ya, ¿qué ven aquí? Algo valiente. Los que hay internet, guarden sus internet, chacas. Vamos a dar tarea, tenemos 3 segundos. Ahora sí, ¿verdad? Valientes. No sería letra. Fortuito. Doctor, fortuito ya. Fortuito. Van a ser en este caso bacilos que van a ser cortitos y van a ser gruesos. Que son bar también. Su crecimiento es moderado. Y tienden a formar colonias, en este caso lisas, o van a formar colonias rugosas, con tipo de pigmento, por lo tanto son fotocromáticos. Coloración del pigmento amarillo naranja. Campo de diagnóstico de Micobacterium. Avión. Está para acá. Está con el micrófono. ¿Qué ven aquí? Fortuito. 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 Micobacterium Es la única que fortuito. queda. Ahora sí es pobre. Fortuito. Está yendo en orden. Tuberculosis, Kansas, Avión, Fortuito. Dame vida por Fortuito. Y ya se le trae. El lepra lo puso primerito. Ya, fortuito, un doctor, queda. Muy bien, ya que les estoy usando sus celulares, ahora tienen tarea. Bien, me alegra. Les dije, ¿no? Muy bien, ¿qué ven? Fortuito. Fortuito. Andrés, muy bien, qué bonito. Fortuito. ¿Qué será? Guarden celulares, guarden.
Bobis y tuberculosis. Ya, doctor, fortuito, nos vamos por el fortuito. ¿Por qué? Porque es el que queda, doctor. Porque son Queda cortas, toda una tabla de 15 más. vacilos, Ah, es corto, grueso, gruesitos, vacilos, gruesos, digo, rectos, gruesos. Muy bien. ¿Qué más? Crecimiento, no, es el crecimiento moderado. Ah, crecimiento moderado. Exacto. ¿Qué más? Y todo Pues lo sí, siguiente. prácticamente es igual, van a ser vacilos, Ve. que van a ser cortos, que van a ser gruesos, van a ser bar, su crecimiento va a ser rápido, Ve. tienden a formar colonias lisas Moderado, o rugosas. rápido. En este caso, estas colonias que ven aquí en un extremo serán lisas o rugosas. Lisas. Son lisas, pero pueden ser rugosas también. ¿Y son fotocromáticos? No, por ende son no cromógenas, dando el diagnóstico de, el nombre de Fortuito. Mycobacterium fortuitum. Una de 50. Ahorita ya vamos a ver. ¿Qué ven aquí? Esa es la última. El cuadrito, el rosadito, nomás lee el último. Celonae. Hasta C, Velonae. Sí. Cebelonai. Nae, con Yo les doy Y cosas. Crecimiento es rápido. Microbiología, infectología. Ahí está. Vacilos. Es un vacilo. Pues son vacilos, Largos, cortos, cortos, gruesos, gruesos. que son bar, Sí, es. crecimiento, El- formación de colonias, lisas o rugosas. Lisas. No. No tiene pigmento, por ende son no homogéneas. Es El último que nos sobra es Cebelonai. Mycobacterium chelonae. 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 Muy bien. Ay, Chalonae. dice Cebelonai. ¿Qué es? ¿Así es? ¿Así se llama, doctor? Chalonae. Acabamos. Luego. Ahora tienen tarea. ¿Quién aplaude? ¿Cómo que tarea, doctor? Silencio, silencio. Pues van a dibujar a microorganismos con sus características normales. Las principales: tuberculosis, tuberculosis, Kansasi. avium, Fortuito. Chelonae. Chalonae. ajá, fortuitum, chelonae. Tenemos Fortuito, el Chalonae. bobis. Bobis. El bobis. A la voltea, pero ya. Me queda ubi. Microfoliaceum, Micro. ¿Cómo dijo? el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Saprofulación. Sí. Y el último, el marino. 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 1, 2, 3, 4, 5, Van a 6, dibujar entonces, como les dije, sus colecciones. Dibujen características morfológicas de cómo se diferencia uno de otro. 8, doctor. 8. 8 bacterias, ¿no? Nos Eso lo van a subir, plataforma. escuchen un ratito. Eso lo van a subir en semana. ¿Qué semana nos toca? 14. 13. Estamos en la 14. 14. 13. No, Ya. 14. Si estamos en la semana 13, lo suben en la 14. Si estamos en la 14, lo suben en la 15. Estamos en la 14. La idea es esta semana, no la siguiente. Tengan de experimento. Les voy a habilitar y lo van a subir esos dibujos. ¿Listo?
Eso tienen, ¿qué día estamos hoy? Jueves. Tienen hasta el martes. Pasamos rapidito hoy día. Como Pasamos les digo, rapidito ya. Queda. cuidado que pongan, así que les digo, cuidado que pongan, digamos, vacilo, gram negativo van a colocar, ni siquiera van a colocar. Vacilo, gram negativo va, ¿qué más? Con formador de colonias, listo. Listo. Leprae. No, Pues, largo, largo. Sí, profesor. Sí, como te gusta. Así como te gusta. Sí, así como te gusta. Doc, 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 doc.